Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Línea 1, que se transmite por Radio USACH en el 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero también usted nos puede entrar ahí a consultar en diariousach.cl, en TV USACH 50.1, en Zapping 173, Mundo 522, todas las redes sociales. En suma, estamos en todo el planeta. Así es, Alejandro Guillén, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, qué rico tu ánimo, me gustó cómo partiste. Animoso. ¿Verdad? Sí, es como, que hoy día como viajo al norte. Voy a tus tierras. Voy a celebrar los 50 años de egreso de la Universidad de Escuela de Periodismo, porque yo había egresado antes de Sociología, que son 50 y tantos. Mira, así que para tienes que carrete que este fin de semana. Aquí hay carrete. Hay carrete. Así es, Alejandro Guillén, y también carrete acá en la Radio USACH, porque hoy, jueves 25 de septiembre, cumpleaños nuestro querido editor de Línea 1, productor general de Radio USACH y mucho más, Hugo García. Así que le damos un abrazo grande a nuestro compañero que está de cumpleaños hoy día. Me acaba, y él es tan piola que ni lo comentó. ¿31 o 32? Ah, Libra, me parece que no. Claro. 33, el año de Cristo. Exactamente. Claro, Alejandro Magno también anduvo por ahí. Sumémosle una década más. O década. Claro que Cristo más. Y Alejandro Magno no pasaron mucho los 30, pero nuestro amigo sí. 2 décadas más, no tanto. Sí. Feliz cumpleaños, querido compañero Hugo García, que está siempre, literalmente, al pie del cañón. Oiga, yo no conocía a nadie más trabajador. Sí, de que es trabajador, es trabajador. Uno llega acá y ya está. ¿No? Sí, acá ¿Tú a qué hora llegas tú? ¿5:15? Entre 10, no, aquí 10 para las 6. 10 para las 6. Y ya está Hugo García. No, ya está instalado. Se viene la fiesta. No tiene las galletitas. Tiene todo. Ya. Bueno, una jornada bastante agradable esta mañana, Alejandro. Tú me ves de manga corta y he estado así todo el rato, así está rico. 10 grados habían cuando yo salí de mi casa. Y se mantienen, Alejandro Guillén. Tú tienes muy buena chuntería. Como y anoche calor. ¿Ah? Anoche hubo calor. Anoche estuvo agradable, sí, yo saqué un plumón. 24 grados se espera para esta jornada de día jueves, recordando que para mañana viernes, como lo habíamos dicho ayer, baja notablemente la temperatura. La mínima va a bordear los 9 grados, no va a haber tanta oscilación térmica, pero la máxima va a ser tan solo de 16 y te vas a perder la lluvia de la tarde-noche o el poquito que va a caer, Alejandro Guillén. Va a despegar el avión, va a estar lloviendo con viento. ¿Te asustito las turbulencias y todo eso o no? He estado en 2 temporales terribles, uno en serio? Chile y otro en Estados Unidos. ¿Ya? Y le quité el miedo. Dije, si el avión aguanta esto, ya estamos. Una brisita así, una brisita allá, no, tranquilo. Bueno, hay gente que se dopa para subirse a los aviones, ¿eh? Sí, porque realmente se complica. Lo que sí, que en el avión no leo porque me mareo un poco. ¿Tú, oye, primera clase o no? Ejecutivo, es que cada vez pues se están cada vez más chicos. Yo voy a Antofagasta, no hay primera clase, ni segunda, ni tercera, todo es cuarta. No, pero en general, cuando viajas, por ejemplo, cuando cruzas el charco. ¿Viajas en avión más grande? No, siempre en turista. ¿Sí? Depende. Es que están cada vez más chicos. Si yo pago, turista. Ya. Si me invitan, porque he viajado invitado. Por supuesto. Como veedor. Generalmente te invitan como en clase... ¿Ejecutiva? Ejecutiva. Ya, sí. Es que son muy chicos los asientos. Primera clase nunca. Es que ya nadie cabe, si parecen buses. Sí, bueno, pues buses con imagínense yo cómo voy a entrar ahí. Por eso, y las piernas. Y yo una vez que me siento como me paro. Sáquenme de acá. Ya, vamos con las callecitas de Santiago. A ver, Transporte informa región metropolitana. Déjame refrescarlo por si hay algo más actualizado. El metro, por mientras te cuento que está funcionando sin ningún problema. Y en las calles, accidente en la comuna de San Bernardo, restricción de la pista izquierda en ruta 5 al norte, kilómetro 15,2, sector La Vara, ahí en San Beca, como te decía, debido lamentablemente a una colisión de vehículos, hay alta congestión. Y también restricción de pista derecha en Vespucio Norte al oriente, esto es sector salida hacia Avenida Independencia en Conchalí, debido a caída de motorista. Asistencia vial en el lugar, alto flujo vehicular en todo el perímetro. Por último te cuento que, mira, no funciona un semáforo, está apagado. Qué raro. Qué raro. No, pero hace rato que... ¿Y el metro tuvo problema ayer? No, ayer, ayer sí. Ayer, sabés, 20 para el mediodía y después pasada la 1 de la tarde, 2 situaciones de personas en la vía. Terrible.
Cuidado porque están pasando varias noticias que no las damos, porque ese tipo de noticias no se son, da, pero sí. Estamos, parece, en pandemia de primavera. Bueno, absolutamente. Vamos. Y lo último, entonces, te decía, semáforo apagado en Avenida Antonio Varas con Dr. Solís de Obando. Esta es la comuna de Providencia, así que conducir a la defensiva hacia esa intersección. Vamos con la pregunta del día que ya está alojada en @TVUSACH, @RadioUSACH. La oposición cambió de opinión. Primero dijo que sí. Qué bien. Que, cuando no era oficial. No fue así como con toda la energía del mundo, pero la políticamente idea correcto. Le jugó, sí, correcto. Pero después encontraron puros problemas nomás a la candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas de la expresidenta Michelle Bachelet. Entonces la pregunta es, ¿qué opina usted de esta reacción? Exacto. Ya, ¿qué puede ser? La primera, mezquindad política. ¿Te suena eso? Escuché que en algunos países eso pasa. La segunda, derecho legítimo. Opinar, claro. Y la tercera, impericia política. Eso también te suena, ¿no? No ver la oportunidad de las cosas. Así es. Claro, hay algunos que quieren que sea el próximo gobierno, pero se le va a pasar la elección. Ese es el problema. Sí, el tiempo, es porque la oportunidad política la dan. Ah, pero bueno, cada uno opinará, todos tienen sus argumentos. La idea es ponerle enjundia al programa. Así es. Vamos con los titulares cuando son las 7:35. Titulares en línea 1. El presidente Gabriel Boric encabezó el Foro de Defensa de la Democracia en la sede de las Naciones Unidas, donde se reunió con destacadas figuras del progresismo mundial para conversar sobre los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos, el multilateralismo y la cooperación. La instancia contó con la participación de los actuales presidentes Luis Ignacio Lula da Silva, Pedro Sánchez, Gustavo Petro, Yamandu Orsi, este último de Uruguay, es nuevito, y por supuesto Gabriel Boric. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, evitó responder si apoyaría la postulación de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas en caso de ganar las elecciones presidenciales y criticó al presidente Gabriel Boric por darse gustitos, dijo, y no haber consultado a los demás aspirantes a la moneda antes de hacer el anuncio. En tanto, el presidente del Senado, Manuel José Osandón, manifestó su total respaldo a la candidatura de la exmandataria, afirmando que la nominación puede ser un hito muy importante para Chile. La ministra de Defensa, Adriana Del Piano, en una entrevista con Radio Cooperativa, restó importancia a los radares israelíes adquiridos para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Destacó que hay una serie de países interesados en vender armamento a Chile cuando se termine el contrato vigente con Israel, tras el cual Chile no volverá a comprar dispositivos de ese país. La titular de Defensa adelantó que se ha reunido con representantes de países como España, Inglaterra y Estados Unidos para que se conviertan en nuevos proveedores de armamento. La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, afirmó que la tarea principal de la institución que lidera es frenar los abusos en el sector público, además de tener funcionarios de excelencia que utilicen de buena manera el gasto público y que hagan la pega. En un seminario organizado por el Centro de Estudios Públicos, Pérez sostuvo que hoy el foco está puesto en acabar con los abusos que son más evidentes, por lo que adelantó que el trabajo de la institución en los próximos años se va a centrar en los beneficios sociales. El senador socialista José Miguel Insulza aseguró estar en buenas condiciones. Dijo que hay Insulza para rato. Luego de sufrir algunos problemas cardíacos en la jornada de este miércoles, que fue diagnosticado como un bloqueo del ritmo cardíaco, por lo que se le implementó un marcapasos definitivo. Y después, al poquito rato, dijo, estoy bien, con buen ánimo y como siempre, con ganas de seguir trabajando por Chile, dijo Insulza a través de su cuenta en X, y dijo que había Insulza para rato. Panzer, dijo Panzer incluso. Dijo, hay Panzer para rato, simpático. Claro, el tanque. Panzer viene de los tanques alemanes de la Segunda Guerra Mundial. A todo esto. Ya que estamos hablando en temas bélicos. Y bueno, también en el ámbito internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió que el establecimiento del Estado palestino no sucederá, anunciando que condenará en la Asamblea General de la ONU a quienes quieran dar a los asesinos, dijo, violadores y quemadores de niños, un Estado en el corazón de Israel. El líder israelí se pronunció instantes antes de emprender su vuelo hacia Estados Unidos, donde comparecerá en la Asamblea de Naciones Unidas y se va a reunir en Washington con el presidente estadounidense Donald Trump. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Hablemos de la defensa nacional. La ministra del ramo, Adriana Del Piano, se reunió, por supuesto,
con parlamentarios, habló en la prensa, se ha movido bastante en estos días y está instalado en el debate la decisión del gobierno chileno de no comprar más armas a Israel como parte del bloqueo que muchos países están empezando a raíz de las violaciones de los derechos humanos en Gaza. Unos hablan abiertamente de genocidio. Bueno, frente a ese escenario, frente a las alternativas que se abren y frente a los equilibrios de la región, porque hay países vecinos que están comprando armas como país en guerra, en un escenario mundial de desorden, de quiebre de las instituciones internacionales, de debilitamiento al menos, bueno, empiezan los nacionalismos, el proteccionismo y también el armamentismo. De ello vamos a conversar con... El diputado Evópoli Francisco Undurraga, integrante de la Comisión de Defensa Nacional. Muy buenos días, diputado, ¿cómo está? Aquí estamos en la calle entregando volantes en plena campaña. Ya vamos a hablar de ese tema, diputado. Hay Undurraga para rato. Qué temprano, diputado. No lo sé, eso dependerá de la ciudadanía, usted muy bien lo sabe, Alejandro. Tempranito haciendo campaña, me parece. Muy bien, diputado. Ya más fuera de horario de trabajo, así que nadie puede cuestionar nada. Claramente. Oiga, diputado, bueno, primero debo reconocer que usted es un gran personaje de la política, un caballero. Hay que decir las cosas como son. Un gusto entrevistarlo siempre. La ponderación, que siempre es interesante, por eso su juicio me interesa. Chile claramente se está alineando con muchos países, ya 11 países solo en un mes han anunciado que van a apoyar la creación del Estado Nacional Palestino, aun cuando la viabilidad es otro cuento. Pero además tomando medidas, y Chile, una de las cosas que se le ha visto es que ha sido particularmente incisivo en ese tema de Gaza y de la guerra entre Israel y Palestina, y al mismo tiempo que ha tomado medidas, como por ejemplo restringir la compra de armas a Israel, que ha sido un tradicional proveedor. Vamos al escenario con Israel. ¿Es conveniente o va a causar mucho más problemas que aportes? A ver, yo quiero creer lo que la propia ministra de Defensa nos ha señalado en la comisión. Y eso dice relación con que los contratos actuales, digamos, se mantienen. Y eso no es malo para Chile porque todo lo que provee Israel o en las empresas israelíes a la defensa nacional hacen, digamos, que nosotros tengamos un ejército, una fuerza armada muy profesional, con mucha tecnología y con bastante menos recurso humano de lo que se conocía en el pasado. Y desde ese punto de vista, mantener los equilibrios en la región con fuerzas armadas bien dotadas, orientadas a la defensa y no orientadas al ataque a ningún país vecino, me parece que es lo correcto. Diputado. Con esto no estoy desconociendo, Alejandro, perdón, sí, Patricia, que los graves hechos que están sucediendo hoy día en el Medio Oriente, digamos. Correcto. En suma, esto es una medida que está tomando Chile como presión a Israel por lo que algunos llaman genocidio en Gaza. Que no solo en Gaza, en Cisjordania está igual. Pero la explicación de por qué se va a cambiar el proveedor, ¿le parece razonable? ¿La boya? Mire, a mí lo que me parece razonable es que los expertos técnicos en esta materia sean aquellos que decidan esta materia. Nosotros los políticos tenemos que facilitar evidentemente las relaciones entre los estados, tenemos que facilitar la conducción en materia, en este caso de defensa, pero ni la ministra de Defensa ni yo somos expertos en armamento. Diputado, a ver, también han señalado, ¿no?, la misma ministra de Defensa, que claro, hay que diversificar, está Francia, Inglaterra, Estados Unidos como grandes proveedores en la materia. Pero solo quiero detenerme en lo que Alejandro Guillé hacía el punto, lo político o lo humanitario, si quiere, tras las palabras del presidente Boric en la Asamblea General de la ONU. ¿Le parece que también es importante, como lo están haciendo otros países que tienen también embargo a las armas de Israel? Bueno, hay que decir que Israel no es un proveedor mayor de armamento ni de tecnología en Chile. Nosotros estamos bastante diversificados, a pesar de lo que dice la ministra, digamos. Nosotros tenemos armamento francés, tenemos armamento español, hemos tenido históricamente relaciones en materia de armamento y fragatas con muchos países.
tenemos una muy buena relación de marina a marina con la marina inglesa, la Fuerza Aérea trabaja de la mano con Estados Unidos, en fin, desde ese punto de vista creo que se cumplen con los requisitos. Ahora bien, al punto de fondo que usted está señalando, bueno, eso es una decisión del presidente de la República, digamos, él es quien maneja las relaciones exteriores de nuestro país y desde eso nosotros no tenemos mucho más que decir, digamos, mientras no seamos gobierno. De hecho, perdón, sí, la ministra decía que justamente tenían vínculos con Francia, Inglaterra, Estados Unidos y además a propósito de lo aéreo o lo naval, también Canadá, Japón y España. Sí. Diputado, y en este sentido, ¿cómo también están las relaciones? Yo sé que esto tiene más que ver con Cancillería, pero con lo último que sucedió, el cambio también, ¿no?, del embajador de Israel y sobre todo los negocios que usted dice que estaban todavía pendientes, ¿se van a renovar o no estas compras? Porque me acuerdo que habían dicho justamente que estaban todavía vigentes y usted lo acaba de reiterar. ¿Se va a renovar? Bueno, la decisión que hoy día tiene la ministra de Defensa y lo que anuncia el país es que una vez finalizados estos contratos se están buscando proveedores para que reemplacen los mismos. Digamos. Pero pensando en el cambio de gobierno, por ejemplo. Pensando en el cambio de gobierno, nosotros tendremos que velar por la mejor oportunidad en beneficio de nuestro país, pues. Y desde ese punto de vista no hay que cerrarse a ningún proveedor, pero tampoco hay que descartar. Reitero, por favor, que no se malinterprete esto como un apoyo, digamos, a lo que está sucediendo en términos humanitarios entre Palestina y el Estado de Israel y el gobierno de Netanyahu. Sí, porque lo que ha dicho la ministra tiene que ver precisamente con ese tema, es en reacción a la violación de derechos humanos en Gaza y en Cisjordania. Tiene un sentido político la decisión, el que sea una decisión no técnica, sino una decisión política. ¿Eso estamos todos de acuerdo o no? A ver, si no se trata de estar o no estar de acuerdo, nosotros tenemos una complejidad hoy día en nuestro barrio, y usted mismo lo anunció al inicio de mi entrevista, en el cual, digamos, tenemos a Estados Unidos potenciando no solamente a Argentina, sino además potenciando al Perú, con autorizaciones de venta de F-16, que si bien es cierto pueden ser tecnológicamente menores a los que tenemos nosotros, pero desde ese punto de vista, lamentablemente quien está provocando el armamentismo en la zona no somos Chile, y tenemos sí el deber, digamos, de mantener y garantizar la paz. Lamentablemente la paz no solamente se garantiza en procesos diplomáticos, sino también con la medición de fuerzas que uno tiene. A propósito de ese mismo tema, va a haber una sesión, entiendo, de la Comisión de Defensa, no sé si ambos cámaras, pero el 30 de septiembre, para abordar la destinación de varios miles de millones de dólares de Perú para rearmarse, en un momento en que hay una gran inestabilidad en Perú y en un momento que también hay inestabilidad en Bolivia y en Argentina. O sea, estamos rodeados de países que están, algunos dicen, muy cerca de caer más que de salir. En ese escenario, ¿qué representa que se esté armando Perú? Bueno, nunca es una buena noticia que una zona geográfica y que una región como Latinoamérica esté o iniciando, emprendiendo o potenciando una carrera armamentista. Yo entiendo las legítimas diferencias que pueden tener los países limítrofes con Chile, pero sí tenemos una garantía: nosotros no somos un país expansionista. Y desde ese punto de vista, ni la política de la concertación, ni la política del presidente Piñera, ni tampoco la política del presidente Boric va en esa dirección. Lamentablemente aquí hay países, y lo hemos visto, que cuando tienen problemas internos van sobre el vecino inmediato, digamos, para poder distraer la atención interna, pues. Diputado, pasemos ahora en los minutos que nos queda. Ya estamos, recuerdo a nuestros auditores, con Francisco Undurraga, parlamentario de Bópoli e integrante de la Comisión de Defensa Nacional. Vamos a la candidatura de Evelyn Matei. ¿Cómo la ve después del debate? ¿Siente que cambió también su estrategia? ¿Qué pasa además con las encuestas? Porque quizás hay temor de que no pase a segunda vuelta, diputado.
Bueno, hay un riesgo más que un temor, nosotros estamos trabajando para que eso no suceda. Creo que el punto de inflexión de la encuesta para nosotros no solamente fue bueno en términos de propuestas, sino además en términos de energía. Las encuestas, si bien es cierto, no marcan un aumento como el que a mí en lo personal me gustaría, pero sí señalan cosas que son importantes, tanto Criteria como la Cosa Nostra y la propia Academ, siguen marcando que la persona que tiene menos rechazo para poder ser presidente de Chile y para incluso votar por ella es Evelyn Matei. Hay un dato cierto que tenemos que tener en cuenta con las encuestas, aparte de que son las fotos del momento, si marcan tendencia. La diferencia entre José Antonio Kast y Evelyn Matei se está cortando. Nosotros creemos que esto va a seguir sucediendo así y vamos a ser capaces de llegar a segunda vuelta como una alternativa como tal como lo dice ella, que es un solo Chile, un solo equipo, un equipo donde cabemos la inmensa mayoría de los chilenos, así lo espero. Y ya que estamos brevemente, diputado Undurraga, cuéntenos también del programa de Matei en defensa. Se ha hablado de fomento a la industria y mayores capacidades también para las Fuerzas Armadas. Bueno, indudablemente que hay que aumentar las capacidades, hay que incentivar el reclutamiento y la mantención sobre todo de las personas especializadas al interior de las Fuerzas Armadas para poder mantenerlas robustas, profesionales, como se ha diseñado durante los últimos 30 años. Y el potenciamiento, bueno, va en la línea, en la dirección que se ha indicado, y el reforzamiento del trabajo interno en términos de la producción, como lo ha hecho la Marina durante este periodo de tiempo. Ya tenemos un nuevo almirante Biel, un rompehielo que además es un buque científico fantástico, construida íntegramente en ASMAR, lo que habla muy bien, digamos, de las capacidades técnicas que tiene Chile para poder emprender este tipo de acciones y acometidos. Además que tiene la ventaja que si tú quieres un polo para prestar reparaciones, embarcaciones, etcétera, copas un buen área de negocio, pero al mismo tiempo de alianzas, ¿no? La industria militar. Bueno, diputado, siga puerta a puerta, lo sacamos ahí, los nudillos, sobre todo con el frío, hay que pasarle a la manito. No hace frío. Sí, no hace tanto pero frío. usted sabe que ya afortunadamente no hace tanto frío y las campañas siempre dan energía. Así que agradezco mucho el contacto y estamos aquí en la calle en un semáforo repartiendo volantes. Que le vaya muy bien, diputado Undurraga, un abrazo. Haremos lo posible, cuídense mucho. Gracias por el contacto. Francisco Undurraga es de Evópoli, una voz moderada de la derecha liberal, ponderado. En este caso, y por eso es siempre interesante su juicio. Y vamos con tu juicio, vamos con tu juicio cuando son las 7:52. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Mire, existe la política en grande y la política en chica. La mejor manifestación de la crisis política de un país es cuando es incapaz de ponerse en el plano de la discusión en grande y todo se transforma en menudeo. Sí. En el tipo almacencito barrio, donde aspiras a venderle los huevitos y no el del frente. Pero no compites con el supermercado porque te das por perdido. La verdad es que se ha mencionado, el presidente ya lo hizo formal, el anuncio de Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Este es un proceso complejo que exige mucha negociación. El ideal es negociar primero y anunciar después, pero los tiempos apremian y el presidente Boric además quiso hacerlo durante su mandato para mayor seguridad, por si acaso. Es obvio que por ahí va. Segundo, seamos sinceros, en Chile no hay ninguna figura política relevante como para aspirar al cargo de Secretaría General siendo chileno y además siendo mujer. Ninguna de esas dos condiciones se da. No hay otra figura. Que no sea Michelle Bachelet. Claro. Entonces, en la política grande, que una chilena o chileno hubiese sido secretario general de las Naciones Unidas con lo decadente que está el orden internacional, asumamos, no es lo que fue. Se está trabajando por todos lados en sabotear el orden internacional. Además ha caído en mucha burocracia, mucha corrupción. Hay más de 35.000 funcionarios que viven de papeleos y todo. Si la crítica de Trump tiene razón.
hay una crisis en las instituciones, pero porque los estados les han quitado el piso. Entonces es extraordinariamente complejo. Pero al margen de eso, que hay que tener un por qué quiero ser secretario general y liderar esta institución, es para renovarla y para que responda a los tiempos presentes. ¿Qué hace Francia y Inglaterra hoy día en el Consejo de Seguridad cuando no tienen poder disuasivo ninguno? Y en cambio aparece la India, aparece el mismo Brasil, que de lejos supera a estos países. Y obvio que tiene que reajustarse. Y segundo, no puede haber un equipo censor, porque las grandes potencias van a elegir al secretario general o a la secretaria general de las Naciones Unidas. No va a ser la asamblea, no son los 190 países y más, sino que van a ser 5 países. Es permanente. Claro, ellos van a decir que sí, que no, si ellos vetan, se acabó Exacto. una candidatura, y eso es difícil. Pero el hecho de levantar una figura a esto es como encontrar, además de una legítima presencia en el escenario internacional, en un momento que hay instalada una cierta sensación de que debe ser alguien de América Latina y el Caribe, y que debe ser mujer. Bueno, es ideal porque tenemos la persona idónea, no es un oportunismo, es una posibilidad real y ella tiene los talentos y la experiencia porque además ha trabajado, no solo 2 veces presidente de Chile, ha trabajado en distintos organismos, mujeres y todo. Alto comisionado de Derechos Humanos. Exacto. Bueno, en este escenario, una tarea como esa debería ser un factor de unidad nacional, todo junto, al margen de cualquier consideración. Entonces, que empiecen con la mezquindad del boliche chico, a decir que no, que nos toca a nosotros, que no nos consultaron, es mezquindad, pero además es miopía, que es más grave. Claro. Porque un político, bueno, puede ser mezquino, con piquita, pero no tener capacidad de entender los tiempos y las oportunidades que se le abren es estupidez. Si no había otra posibilidad, no había otra carta, como tú bien señalabas al inicio, además. No, y además que este es un factor, no está diciendo Evelyn Matei que hay que trabajar los consensos, la unidad, todos juntos al mismo tiempo y nos tomamos de la mano y miramos al cielo. Bueno, trabajemos juntos por una candidatura de una mujer que tiene todos los méritos del mundo para ser secretaria general. Nos va a unir, aunque perdamos, pero va a ser un factor de unidad. Y empecemos a instalar 3, 4 temas que junten a los chilenos. Recuerden el efecto que tuvo cuando se organizaron los últimos Juegos Panamericanos. Claro. Era un desastre. Lo tomó Mike Nichols, que ahora está candidato presidencial, y lo contra viento y marea, contra todo tipo de pronósticos negativos, lo salvó y lo sacó adelante y fue brillante. ¿Cómo se unió el país de ir a ver a los deportistas chilenos, pero también a estas grandes figuras mundiales que llegaron? Unió el país, tuvimos un tiempo maravilloso esos días, orgulloso por las medallas que se sacaban. Y fue transversal el aplauso. Exacto. Pero terminó el torneo, empezaron a criticar a Mike Nichols, que hizo trabajar a los trabajadores los días domingos, pero sí era un plan de emergencia, se estaban cayendo los juegos, el prestigio de Chile y la imagen de Chile, estaba en el suelo. Ya, se salvó la situación, se hizo un buen trabajo, se unió el país y la mezquindad otra vez. Pero además, no aprender la lección, Chile necesita hoy 2, 3, 4 hitos que unan al país, y eso permite entonces la política, los acuerdos en otras materias más complejas. Hay que abrir el camino. Yo creo, mire, de Kaiser, ¿para qué venimos con cosas? Lo que tenemos aquí no van a aportar mucho a esto. Pero Evelyn Matei, que tomó el discurso que dice que ahora quiere representar a todos los chilenos, ya no es Matei, es Evelyn. Me parece bien, fíjate. Yo creo que por ahí hay algo interesante, porque el país necesita que nos pongamos a conversar. Ahora, hay un costo económico también importante, ¿no?, en esta candidatura, o en toda candidatura a la Asamblea General de la ONU. Y además que dura harto tiempo. Sí, pero... No es solamente un, comillas, costo político, que yo concuerdo contigo, que está de lobby, más. Claro, hay que hacer lobby, hay que desplegarse, esto requiere tiempo, esto no es llegar al próximo gobierno que asuma Matei, que busque el nombre, o el que sea, ¿no? Matei, sí. Kaiser, en una de esas Artés, qué sé yo. El que gane no va a tener tiempo ya. O sea, se le pasó el cuarto de hora. Están ya tejiendo. Hay otros candidatos que están desplegados hace años. Entonces aquí no entender siquiera lo que es su campo específico, los procesos electorales, los tiempos de los procesos electorales. Y como decía y con la una ministra ambigüedad, Orellana, después lo vemos, sí. O sea, no hemos visto nada. Si no, el tema internacional y es una no está en candidatura la de agenda. Estado, además, no de gobierno, como bien dijo y recalcó la ministra Orellana. Bueno, si ustedes quieren ver por qué fracasan los países, ¿leyeron el libro? Por la incompetencia de su clase política. Los países que tienen buenas clases políticas
más allá de si son de izquierda, de centro, de derecha, civiles, militares, con sotana, sin sotana, los buenos líderes sacan a los países adelante. Los malos líderes no llevan a ninguna parte. Y así como estamos, no vamos a llegar muy lejos. Escuchaba que la gente, escuchaba esos como reel que aparecen ahí de repente, reflexiones medias filosóficas, que la gente tonta es aquella que en sus acciones pierde él y pierde el otro. Suma cero. Exactamente. Claro, le llaman suma cero en política. Así es. Bueno, 7:59, vamos a una pausa acá en Línea 1, ya regresamos a Radio USACH y a TV USACH con más contenidos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana, en punto. ¿Sabías que en Santiago existe una red de parques urbanos administrados por Parquemed y que están pensados para ti? Disfruta de estos espacios llenos de vida, deporte, cultura y naturaleza que conectan barrios y familias. Te invitamos a recorrerlos, descubrir sus actividades gratuitas y hacerlos parte de tu vida diaria. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedningbu. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante y diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Si tus pases te van al córner como los míos o más lejos y no logras el gol, tu lazo con el fútbol es romántico. Entonces Reino Fútbol es para ti. Una conversación íntima sobre el mundo del balompié. Reino Fútbol todos los domingos a las 16 horas a través de Radio USACH. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, en la práctica, y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocarse. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio USACH y TV USACH. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, pues. Al final la música es el resultado de la interacción social. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El presidente Gabriel Boric encabezó el Foro de Defensa de la Democracia en la sede de las Naciones Unidas, donde se reunió junto a destacadas figuras del progresismo para reflexionar acerca de los desafíos que enfrentan los sistemas democráticos. La instancia contó con la participación de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Pedro Sánchez de España, Gustavo Petro de Colombia y Yamandu Orsi de Uruguay. El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, evitó responder si apoyaría o no la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas en caso de ganar las elecciones presidenciales. Pero de paso criticó al presidente Boric por darse gustitos y no haber consultado a los demás aspirantes a la moneda antes de hacer el anuncio. Por su parte, el presidente del Senado, Manuel José Osandón, manifestó su total respaldo a la candidatura de la expresidenta, afirmando que la nominación puede ser un hito muy importante para Chile. El senador socialista José Miguel Insulza aseguró estar en buenas condiciones de salud luego de sufrir problemas cardíacos en la jornada del miércoles, ocasión en la que fue diagnosticado con un bloqueo del ritmo cardíaco, por lo que se le implementó un marcapasos definitivo. Estoy bien, con buen ánimo y como siempre con ganas de seguir trabajando por Chile. Hay Panzer para rato, señaló Insulza a través de su cuenta de X. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió que el establecimiento del Estado palestino no sucederá.
anunciando que va a condenar en la Asamblea General de la ONU a quienes quieran dar a los asesinos, violadores y quemadores de niños un Estado en el corazón de Israel. El líder israelí se pronunció instantes antes de emprender su vuelo hacia Estados Unidos, donde va a comparecer a la Asamblea de las Naciones Unidas y se va a reunir en Washington con el presidente Donald Trump. Y el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró que el presidente del país, Donald Trump, pierde la paciencia ante la postura del Kremlin respecto a las negociaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania por considerar que Moscú no está haciendo lo suficiente para acabar con la guerra. Sus palabras llegan poco después de que Trump se reuniera con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco del debate de la Asamblea de Naciones Unidas que estaba teniendo lugar en Nueva York. Y además le voy a contar que el gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció este miércoles que se encuentra en negociación con el Banco Central de Argentina para establecer una línea de swap por $20.000 millones. Sin embargo, letra chica, condicionó este apoyo a un eventual triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas de octubre. El anuncio se produjo tras la reunión bilateral entre Donald Trump y Milei en la sede de las Naciones Unidas, en la que el presidente estadounidense expresó un fuerte respaldo político al mandatario argentino. 8:05. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Un proyecto de ley que modifica el trabajo nocturno de mujeres embarazadas y personas que tengan bajo cuidado menores de 2 años genera preocupación en la industria de la salud privada. El diputado Andrés Giordano, autor de la propuesta, defendió el enfoque de la iniciativa, argumentando que el objetivo es proteger el interés superior del lactante. Y justamente vamos a conversar con el diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, sobre este tema, ya que está generando alerta en las clínicas, entre otros, y bueno, y el gremio también de los funcionarios de la salud privada. Vamos con el diputado. Sí, pues don Andrés, ¿cómo está, diputado? Buenos días. Muy bien, Alejandro, Daniela, un gusto de saludarles y aprovecho de extender también el saludo a todos los auditores de Radio Sach. Un gusto estar acá. Gracias, Mire, diputado. Y aquí nos interesa mucho el tema que usted está viendo, que es la calidad del trabajo, ¿no? Ahora, esto de la modificación del trabajo nocturno de mujeres embarazadas y personas que tengan bajo cuidado menores de 2 años, ese es instalado el tema, ha despertado rechazo del sector de las clínicas privadas, porque dice que un proyecto como este lo que va a hacer es restringir el trabajo o las posibilidades de trabajo de mujeres en el sector de salud. ¿Qué le responde? Sí, por cierto, efectivamente me topé con el artículo y con el titular que a mi juicio es bastante injusto, ¿no? Que las clínicas digan que proteger a la maternidad y la infancia, que además no lo dicen, lo que dicen es alertan por un proyecto que restringe el trabajo de las mujeres en el sector de salud, y lo que se refieren es básicamente a un proyecto cuyo título declarado es proteger la maternidad y la infancia en trabajadoras turnantes, es decir, trabajadoras que hacen turnos nocturnos. Bueno, a mí me parece una vergüenza que se encasille este proyecto desde la perspectiva de la restricción del trabajo. Lo que verdaderamente a mí me parece que restringe es obligar a una mujer a elegir entre criar a su hijo menor de 2 años, un lactante, o trabajar de noche, lo que significa en muchos casos, y esto lo hemos visto con testimonios de mujeres que trabajan en el rubro de la salud, no solo termina siendo una cuestión extenuante, sino que afecta el proceso de desarrollo natural que tiene que tener un lactante en los primeros años de vida. Y es un proyecto de ley que además no nace de escuchar las legítimas prevenciones respecto de sus utilidades que puedan tener las clínicas privadas, que son instituciones con fines de lucro, sino que nace de escuchar a las trabajadoras de la salud en hospitales y en clínicas privadas. Hemos estado reunidos con el distintos gremios de la salud pública primeramente y luego con distintos gremios de la salud privada. A mí que soy de la zona norte de la región metropolitana como parlamentario y que tenemos unas comunas que son eminentemente hospitalarias, me reuní con los trabajadores y trabajadoras, sobre todo del Roberto del Río, del San José, en el caso de las clínicas de la Clínica Dávila
y existe un apoyo transversal. Esta es una problemática que afecta a mujeres, que afecta a sus hijos o hijas menores de 2 años, que son lactantes, y que por lo tanto la política pública lo que debe hacer es buscar una solución. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer con el proyecto es hacernos cargo de la problemática y entregar una solución. No es extraño que las clínicas efectivamente estén poniendo este tema de la manera que lo han puesto y que lo hayan hecho con mucha publicidad y con un titular, pero lo cierto es que es una iniciativa que busca profundizar la protección a la maternidad que ya existe, porque objetivamente hoy día madres embarazadas tienen restricciones para trabajar de noche, y lo que hacemos es extender esa restricción hasta los 2 años, ojo, además con la posibilidad de que la trabajadora que considere que tiene una red de apoyo, que tiene una manera de resolverlo adecuada para su propia realidad, pueda efectivamente tomar la decisión de seguir teniendo un turno nocturno. Sí. Lo que no queremos es que el empleador se lo imponga a esa mujer. Diputado, sí, básicamente este proyecto de su autoría, que cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, fue presentado a finales del año 2023 y busca garantizar esta iniciativa, ¿no? Que en los trabajos, como usted decía, con sistema de turno, la madre, padre o persona cuidadora que se desempeña de noche puedan cambiar entonces su jornada al turno diurno para evitar justamente el desarrollo, perjudicar el desarrollo del hijo o hija. Y, por supuesto, también proteger el apego que es tan importante, significativo con los cuidadores, ya sean padres o no. ¿Cómo está también el apoyo ahí de los gremios, justamente las federaciones de trabajadores de ya sea la salud pública o privada, que da respaldo también a esta iniciativa que no ha tenido, eso sí, mucha prensa, así que para nosotros es muy importante también que aproveche este espacio, diputado Giordano? Sí, no, efectivamente, como yo le señalaba, este es un proyecto que nace de la conversación con los gremios. No es una idea que se me ocurrió a mí, sino que básicamente los gremios nos presentaron una problemática. Sí, ellos levantan una problemática que estaba generando incluso problemas con las organizaciones sindicales a propósito de no poder resolverlo por una vía no conflictiva. Y cuando eso ocurre, bueno, lo que uno aspira como parlamentario y lo que yo siempre he creído, como además fui ex dirigente sindical y yo también aspiraba a que los parlamentarios oyeran las problemáticas que levantábamos, es hacer aquello y tratar de transformarlo en una solución legal. Entonces, identificado el problema, que además agradezco que hayas mencionado el carácter más amplio del proyecto, porque efectivamente tiene un enfoque de corresponsabilidad respecto del apego, que básicamente lo hace mucho más amplio y además permite entender los cuidados no como una carga exclusivamente sobre los hombros de mujeres, sino como una carga que tiene que ser socialmente compartida, y nos parecía que era importante avanzar en esa línea. Eso tiene hoy día como parte con esos orígenes un apoyo absolutamente transversal que se ha expresado en la Comisión de Trabajo que yo actualmente presido. Fueron primero los gremios de la salud, estuvo FEMPRUS, que es el gremio además de los profesionales y que son los primeros que además nos levantaron la problemática. La semana pasada estuvo además la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada, donde están prácticamente todas las clínicas más relevantes y conocidas y sus sindicatos representados allí, y las dirigencias nos expresaron total apoyo y ojalá que pudiésemos avanzar con celeridad en una iniciativa que está causando problemas para, sobre todo, y lamentablemente esto es porque la corresponsabilidad en Chile todavía no es un gran principio social, pero es algo en lo que se está avanzando, afecta a miles de mujeres que se desempeñan en un rubro que es altamente feminizado. El 60% de las personas que trabajan en salud son mujeres y se gatilla este problema por lo mismo. Y además tiene ciertas derivadas que son importantes, tanto en la salud pública como en la privada. El no atender estos problemas muchas veces gatilla círculos de ausentismo laboral, porque efectivamente ocurre lo que yo decía en mi premisa inicial, que es que muchas veces mujeres se ven enfrentadas a la realidad de priorizar el bienestar de un lactante menor de 2 años o tener que priorizar su carrera, y eso genera en muchos casos extensiones de licencias del postnatal, que no son precisamente el postnatal, sino que otras licencias médicas, precisamente porque a los 6 meses un lactante efectivamente no tiene las condiciones para tener un desapego tan rápido como el que ocurre cuando una trabajadora finalmente está en las noches, en un cuarto turno, saliendo a trabajar. Entonces, tenemos el apoyo de las trabajadoras, de los trabajadores también, y llama la atención el nivel de, digamos, yo diría, mucha virulencia con el que el mundo de las clínicas privadas ha abordado este proyecto y ha conseguido
que se ponga en prensa. Era un tema que no había sido impugnado por nadie, por ninguno de los distintos oyentes que fueron parte de las audiencias que se realizaron en la Comisión de Trabajo. Y a mí me parece, vuelvo a decirlo, natural que los gremios empresariales hablen de costos y balances. Pero lo que yo pediría es que no distorsionen los objetivos de un proyecto, que no distorsionen la protección el argumento que de la plantean. maternidad. Sí, yo no entiendo el argumento que plantean, de hecho. Es incomprensible. Sí. Es absolutamente bajo esa lógica, solo para cerrar esa idea, sí. Bajo esa lógica, todas las distintas regulaciones que han ido mejorando la protección de la maternidad serían una forma de restricción del trabajo femenino. Y eso es realmente no entender lo que ha sido un avance que ha costado tanto en el derecho laboral. Y cuando estamos, perdónale, solo un chiquitito, como dices tú, un cogollo, respecto también a la baja natalidad, o sea, sería también un desincentivo ir en contra de una iniciativa como esta. Exactamente. No podemos poner el interés económico, que puede ser legítimo o no, ahí podemos entrar en otro debate respecto a si la salud debiese ser finalmente una actividad con fines de lucro, esa es otra temática, pero deja en evidencia que se trata de poner un interés económico, mientras lo que nosotros hacemos con el proyecto de ley es poner en el centro derechos laborales y la dignidad y además el interés superior de la primera infancia. Ahora, este proyecto es variopinto, usted lo mencionó muy de paso, pero los presentadores de la moción, del proyecto de ley, que emana del Congreso, por eso se llama moción, tiene la adhesión y la participación activa de parlamentarios de todos los partidos políticos, de gobierno y de oposición. Por lo tanto, nadie puede decir que es antiempresa, que es anti por el derecho de restringir la libertad empresarial, al revés. Exactamente, es un proyecto que ha tenido una transversalidad importante y en el debate eso se ha notado y en el debate ha habido el mismo apoyo a propósito de las distintas intervenciones en audiencias que han tenido los trabajadores y trabajadoras con casos muy específicos, donde han dado información que es muy relevante para estos debates, porque si la política no puede servir para cambiar la vida de personas que nos están manifestando una problemática, la verdad es que la política carece de todo sentido. Entonces, yo en realidad creo que en este debate, que yo espero que podamos avanzar en él, y que no a propósito de que se instalan en medios estas ideas medias distorsionadas respecto de los objetivos de los proyectos que buscan robustecer derechos como los que tienen relación con la protección de la maternidad, tengamos un traspié en lo que venía siendo un muy buen debate y, como bien tú dices, Alejandro, un debate con apoyo muy transversal. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es bastante sencilla. ¿Queremos un Chile donde las madres sigan siendo castigadas por criar, o un Chile que proteja a la infancia y a quienes trabajan cuidando precisamente la salud de todas y todos? Yo lo menos estoy con lo segundo, y me parece que si uno se quiere tomar en serio varias de las problemáticas que no son solo laborales, la crisis de natalidad es otra, bueno, efectivamente tenemos que avanzar decididamente con legislación, y eso implica priorizar intereses como los que hoy día nos manifiestan las trabajadoras de la salud. Diputado, en ese sentido, a propósito del debate que usted planteaba, ¿cómo ve, y no solo por el informe que sacó el Banco Central, sino más bien desde la oposición en esta carrera, además por la presidencia, esta postura que se da, particularmente en la oposición, pero a lo mejor no es tan exclusiva de ello, de esta molestia, preocupación, la verdad, de que se está encareciendo el mundo del empleo, cuando además sabemos que faltan mucho, estamos en, no sé si una emergencia o algo estructural, porque ahí hay divisiones también en ese diagnóstico, pero que las mismas 40 horas, la implementación además gradual, por supuesto también el aumento del salario mínimo y otras consideraciones que tienen que ver con dejar de precarizar el trabajo y por supuesto preocuparse por las y los trabajadores, parece que hay un sector que le molesta sobremanera. Entonces lo ponen como una razón de por qué no hay trabajo, de que esto obviamente impide también que haya más empleo formal, que acelera la automatización, entre otras razones. ¿Cómo ve ese debate? ¿Lo encuentra mezquino? ¿Lo encuentra, digamos, prudente o oportunista en este proceso eleccionario? Primero lo encuentro un debate muy enmarcado en las discusiones presidenciales y por cierto que eso afecta la calidad del mismo. Quisiera señalar algunas cosas. Lo primero es que todo informe técnico, incluido los del Banco Central, son muy relevantes, pero no podemos perder de vista nunca cuál es el objetivo central de las políticas públicas. Yo lo decía recién porque si no carece de sentido la política, que es mejorar la vida de las personas y en este caso de las trabajadoras y trabajadores. Primero quiero partir señalando que Chile tiene un atraso en materia laboral y en distribución de la riqueza que es
pero fundamental, y que además lo coloca a Chile como uno de los países más desiguales de la OCDE. Está dentro del ranking de los 2 peores, ¿no? Esa es la realidad chilena y por lo tanto iniciativas que avancen en la mejor distribución de la riqueza, y es decir, que las personas no tengan que vivir del endeudamiento, que no puedan llegar a fin de mes, son absolutamente trascendentales si uno se toma en serio el problema de la distribución de riqueza y el problema del costo de la vida, que es cada vez mayor. Sí. Por lo tanto, las políticas públicas tienen que ponderar información que puede venir en los informes, que muchas veces también tiene ciertos sesgos o que muchas veces pretende otorgar cierto carácter de ciencia exacta a cuestiones que no lo son, que son ciencias sociales. La economía es una ciencia social y en eso hay varias cosas que señalar. Y sobre todo hay que señalar que el propio Banco Central, o al menos su vicepresidenta, hace un día atrás o dos, acabo de leer en el diario financiero, señaló que en realidad el impacto del salario mínimo y de las 40 horas en algunos de los problemas de estancamiento del mercado laboral, la verdad que no es tan grande. Y ella dice que además, en general, los problemas más graves que ha tenido el empleo derivan de los efectos de la pandemia del COVID-19 Claro. y particularmente de las modificaciones y transformaciones del mundo del trabajo en sí mismo, que ustedes lo nombraron muy bien. Uno de ellos, que es clave, es como ciertos sectores como servicios, comercio, han ido transitando desde el trabajo humano hacia la automatización. Y eso es un gran problema que también hay que abordarlo desde la política pública. Y también tenemos el estancamiento de ciertos sectores productivos claves, como puede ser, lo hablaba hoy día en otra entrevista, la agricultura, pero también la construcción. Bueno, Entonces, de hecho, en el caso algunos servicio y comercio, principalmente son mujeres, ¿eh? Por eso el alto impacto en el aumento del desempleo femenino, la automatización. Si vas a los supermercados, a las multitiendas, generalmente te atienden mujeres, no siempre, pero generalmente, Sí. y ya han desaparecido por los cobradores automáticos. Una consulta Sí, de paso, sí. ya que es el presidente de la Comisión de Trabajo, ¿no? Los despidos por necesidad de la empresa se han disparado, casi 300.000 en el año. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué explicación da el mundo empresarial? La verdad que no he escuchado cuál es la explicación del mundo empresarial, pero me atrevería a decir que la explicación más bien histórica, porque esto, al igual que el debate sobre si mejorar las condiciones laborales afecta el empleo, son más viejos que el hilo negro. Y en el caso de la causal necesidades por la empresa, lo que tenemos es una práctica sostenida, me atrevería a decir que a estas alturas es prácticamente una tradición del mundo empresarial, en que, a pesar de ser una causal en teoría objetiva, es decir, que un empleador no puede despedir porque sí a alguien y a invocar la causal necesidad de la empresa. Tiene que tener una razón de peso, alguna circunstancia económica externa a su propia voluntad que obligue, imagínense, que obligue al empleador a despedir a quien está perdiendo su puesto de trabajo. Y sin embargo, lo que uno ve en Chile es que esta causal se aplica como una causal unilateral. Cuando el empleador quiere sacar un trabajador por la razón que sea, porque va a automatizar, porque en muchos casos se organizan en sindicatos y existen prácticas antisindicales, lo hace por la causal necesidades de la empresa, que es una de las causales que permite además indemnizar y que por tanto al empleador, y esto está demostrado estadísticamente, le permite mediante esa indemnización cerrar un eventual conflicto laboral. Ahora, en muchos casos esto no es suficiente, los trabajadores y trabajadoras no se quedan contentos con un despido que consideran injusto y demandan muchas veces. Y lo que ocurre judicialmente es que en el 90% de los casos estos despidos son declarados injustificados, es decir, el empleador en realidad no despidió como correspondía. Y sobre esto, que es algo que hemos visto año a año, noticias donde nos muestran cómo los despidos por necesidades de la empresa son superiores a los del año inmediatamente anterior, o los del trimestre, o los del semestre, lo que hemos hecho es presentar iniciativas de ley. Y estas sí que tienen una enorme resistencia del sector empresarial y de los parlamentarios que representan al sector empresarial, que son los parlamentarios de oposición, que tienen una mayoría, yo diría bastante a estas alturas constatada en la Cámara de Diputadas y Diputados, y hay dos iniciativas que hemos intentado hacer avanzar en la Comisión de Trabajo. Una de ellas es una que regula más bien el efecto de la indemnización, que lo conversamos alguna vez en este mismo programa, que está limitado a 11 indemnizaciones por año de servicio, incluso si un trabajador lleva 25 años trabajando, lo que afecta principalmente a personas mayores que tienen trayectorias de vida laboral mucho más largas y que se quedan sin buena parte de su vida y de su experiencia reconocida cuando pierden el empleo, y que es mucho más difícil que después consigan empleo. Entonces, hay un proyecto que básicamente elimina ese límite y permite que las indemnizaciones sean por los años trabajados efectivamente. Y hay otro proyecto de ley
que pone más requisitos y hace muy objetiva la causal necesidades de la empresa, permitiendo además el reintegro, si así el trabajador lo quiere, cuando demanda judicialmente, en caso que se aplique un despido injustificado. Estas iniciativas han tenido fuerte resistencia, han tenido varios titulares mucho más, a mi juicio, complejos e injustificados que el que teníamos recién de las clínicas, donde nos acusan de tratar de afectar el empleo femenino. ¿Diputado? Nos han tratado de populistas laborales, pero lo que tenemos acá, nuevamente, es un diagnóstico común. O sea, la causal necesidad de la empresa es cada vez más utilizada y es cada vez más mal utilizada, por lo tanto yo esperaría que también podamos avanzar en línea con esto, sin perjuicio que tenemos una agenda bastante apretada en la Comisión de Trabajo y que estos proyectos, déjeme decirle, tienen un alto nivel de discusión parlamentaria y serias complejidades para avanzar si uno quiere que realmente resuelvan el problema. A ver si usted me responde brevemente, porque nadie lo ha hecho en la materia. ¿Qué pasa con las y los funcionarios públicos y las 40 horas? Sé que estamos con mala prensa los funcionarios públicos por el tema de las licencias médicas, pero no hay que generalizar, y además está el tema de la contrata. Uno se va con una mano por delante y otra por detrás, aunque esté muchos años. Hay varios temas pendientes, pero no se ha avanzado nada en la gradualidad de la implementación de las 40 horas para funcionarios públicos, diputado. Sí, y había un compromiso de gobierno que señalaba expresamente que la baja en la jornada que se está practicando hoy día para el sector privado iba a ir de la mano con la del sector público, porque el sector público ya tenía 44 horas, el sector privado hoy día tiene 44 horas, y lo que nosotros todos esperábamos y habíamos suscrito incluso como un acuerdo de palabra en la Comisión de Trabajo cuando se tramitó 40 horas, era que cuando tuviese que bajar a 42 se presentase un proyecto. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, y yo mi calidad de presidente de la Comisión de Trabajo, es que vamos a empujar junto a los funcionarios y funcionarias públicas que ese compromiso se cumpla, y que se haga ahora en algunas de las discusiones, sea la ley de presupuesto, la ley miscelánea de reajuste del sector público, y es un tema que se están tratando en la mesa del sector que tienen junto al gobierno, pero vuelvo a decir, lo importante es que acá el gobierno, que es quien puede presentar este tipo de iniciativa, cumpla con la palabra empeñada, que ya tiene por lo menos 2 años de empeñada, ¿no? Muchísimas gracias, diputado del Frente Amplio Andrés Giordano, que, como bien señalaba Alejandro Guillé, preside la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara Baja. Un abrazo grande. Gracias, diputado. Un abrazo a ambos, muchas gracias por la conversación. Chao. Y felicitaciones, ¿ah? Lo vi en las redes sociales, felicitaciones. Muchísimas gracias, muy feliz también. Muchas noticias felices este mes. Así es, chao. ¿Qué pasó? Hay anillo por ahí, hay anillo por ahí. Ya, no pelemos, no seamos tan cagüineros. Igual la tiré yo, 8,26. Esto no es cagüín, esto es interesarse del factor humano. A propósito del factor humano, es bien interesante la conversa que vamos a tener ahora. Eso. ¿Cuándo son las? 20. No, 26 si se está adelantado. 8,26. Márqueme, maestro. ¿Para qué pones el reloj? Uno siempre se confunde. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Hola, ¿cómo estás? Estaba esperando que me saludaran. Perdón, y usted de la casa ya estaba instalado claro, acá, sí, ya compañero. Todo lo que vamos mirando, diciendo, ¿Y qué viene ahora? Oye, nos traes temas que son muy en línea con lo que acabamos de conversar. Claro, vamos a enlazar con los temas anteriores, el tema laboral. Sí. Gonzalo Espinosa, otra vez estamos hablando, porque acá no, si yo la saludé, dije Gonzalo Espinosa Bastida. Con más énfasis. Con más énfasis. Ya, con harto énfasis. Vamos a hablar del tema económico y que se enlaza con lo laboral. Como bien decía Daniela, hay una polémica que instaló la Sociedad Nacional de Agricultura, liderada por Antonio Walker, que lo hemos entrevistado acá en Línea 1, porque los empresarios agrícolas están pidiendo una visa de trabajo para tener más mano de obra migrante. Y esto es muy interesante porque genera disputas dentro del debate presidencial, en específico en los candidatos que están en contra de la regularización de los migrantes, del como empadronamiento incluso. Johannes Kaiser, incluso yo diría José Antonio Kast. Así que vamos a revisar esta noticia y vamos a revisar también reacciones dentro del mundo empresarial. ¿Qué es lo que dice la Sociedad Nacional de Agricultura? Que es necesario cubrir la mano de obra que ya no da abasto solamente con los trabajadores chilenos, y que esta política de formalidad laboral y ordenar los procesos migratorios permitiría conseguir un mayor crecimiento económico. En ese sentido, Antonio Walker defiende la regularización
porque es algo que aporta al país y pide no caer en, digamos, una retórica populista. Y esto, digamos, generó una reacción inmediata del candidato Johannes Kaiser, quien manifestó que esto no es un discurso populista, es un discurso apegado a la ley. Yo sé que la Sociedad Nacional de Agricultura se ha beneficiado ampliamente desde Bachelet en adelante. Hemos tenido una política migratoria que ha privatizado los beneficios y socializado los costos. En esa línea dijo, si el señor Walker se quiere hacer cargo personalmente de recibir a esa gente en su casa, perfecto. Si él se va a hacer cargo de sus cuentas de FONASA, perfecto. Pero vamos a ver cuánta gente está dispuesto, como él, a asumir como carga propia. Porque si no, lo que pasa es que estoy distribuyendo esas cargas sobre la gente más humilde de Chile. En esto en referencia a que, bueno, vienen migrantes y se apropian de los beneficios que son para los chilenos, etcétera, etcétera. Pero para que eso ocurra, tienen que estar legalizados. Y segundo, cuando se legalizan, les paga su sueldo, le hacen los descuentos previsionales. Exacto. Y el sistema funciona. Pues estas son unas visas. Claro, son visas, claro. Entonces, regularizar siempre es mejor que estén irregulares. Porque mientras no se estabilice la situación internacional, esto va a seguir ocurriendo. Entonces, hagamos las cosas bien. Y segundo, es curioso, pero hay ciertas funciones que no tenemos mano de obra. Y eso significa que subiría el precio de los alimentos, de la fruta, de todo. Exacto. Ahora, si Kaiser está dispuesto de su bolsillo a financiar, el desayuno en línea 1 de los productos, Claro. una sugerencia solamente, bueno, claro. Con esa lógica podemos... Sí. Claro. Puede ser. Tengo más reacciones porque me llamó la atención esto. La Multigremial Nacional también ve con buenos ojos esta propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura y señaló, estamos de acuerdo en formalizar a aquellos extranjeros sin antecedentes que quieran aportar al país a través del trabajo. Hoy tenemos una realidad que no se resuelve con discursos, sino con pragmatismo. Formalizar significa proteger al trabajador, dar certeza a los empleadores y sumar al desarrollo productivo de Chile a miles de personas que hoy están en la informalidad, dijo el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Suet. Mira. Así que a mí me llama la atención que se esté dando este debate, yo diría, en una esfera de la centro-derecha. Sí, y están divididos entre ellos. Exacto, porque el tema de la regularización migratoria es una bandera que ha levantado principalmente sectores de izquierda. Entonces, claro, creo que este debate está mucho más interesante que muchos de los otros debates que se están dando incluso en la elección presidencial. Paradoja de la política. La derecha lo único que quiere es echar a los extranjeros y los extranjeros votan por ellos. Claro. ¿Te has fijado? Sí, porque vienen con las razones por las que emigraron son las condiciones de su país. Y lo trasladan, porque creen que aquí la cuestión es igual que allá. No, señores. Pero no depende del país. Ahora, sí. Migraciones hay que regular. No puede llegar y entrar a alguien. Y tampoco puedes crear incentivos para que eso ocurra. Pero si tú buscas mecanismos, por ejemplo, en Tarapacá, en el Valle de Yuta, el Valle de Azapa, bueno, eso ahora es Arica, Parinacota, la mano de trabajo en el campo es extranjera. Los chilenos no quieren trabajar ahí. Más migrados a la ciudad, por razones obvias, ven más oportunidades, están en su legítimo derecho. Pero también no hay que olvidar las condiciones reales y objetivas de las cosas. Y un último datito, si no fuera por los migrantes, el hospital de Antofagasta y de Calama no tendrían especialistas. Cuando yo era parlamentario, más del 55% de las horas médicas en el sector público la atendían médicos especialistas extranjeros. Los chilenos no se querían ir al norte. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Quedarnos sin médicos? Para que no se molesten algunos parlamentarios o candidatos a lo que sea. Realismo, pide Alejandro Guiller. Eso. Bueno, les cuento. Cada día más realista. Les cuento de otras iniciativas que se están discutiendo en el Congreso principalmente, que para prevenir estafas telefónicas se propuso un proyecto que busca prohibir contratar call center fuera de Chile. Ay, sí, cuando te llaman de cualquier lugar del planeta. Claro. Pero eso contra la globalización, o sea, la tecnología es esa. ¿Y quién está presentando eso? Esto lo presenta el diputado Gonzalo Winter con apoyo de parlamentarios oficialistas y también de Renovación Nacional y demócratas. Y lo que buscan ellos es prevenir... bueno, es que Gonzalo Winter fue el impulsor del proyecto anti-spam de las llamadas. Mira. Entonces sigue Eso en la está misma bien. línea. Eso claro. está bien. Exacto. Pero no puedes impedir que la globalización con las nuevas tecnologías empezar a ponerle límites. ¿Y cuáles son los argumentos para esta iniciativa?
Los argumentos son que con esto se podrían solucionar problemas como las llamadas invasivas y el acoso publicitario, la suplantación telefónica y las estafas laborales digitales. Ya. Y también como beneficio ven que se podría, fomentar que se contraten call centers locales y eso impulsaría, digamos, un aumento del empleo. Oye, cuando te llamo por teléfono, dices, hola cariño, te quiero ofrecer unas zapatillas y eso pasa. Pero es el mundo globalizado. Pero bueno, hay que instalar los temas y discutirlos. ¿Sabe? Lo hizo muy bien Gonzalo. Contratado. En esta época de la globalización está muy globalizado. ¿Trajo una palla cumpleañera o no? No hay paya cumpleañera. Oye, solo reconocimiento a nuestro productor general. Hoy Eso. es el día de Hugo García Lagos. Trajo Hoy es el torta, día de Hugo ¿no? García Hubo Lagos. torta para la reunión de pauta. Pero ¿cómo va a traer torta a él para autocelebrar? Pero si el Por compañero trae torta favor. siempre, pues nosotros damos los regalos, nuestra presencia. ¿En serio? Y él trae la torta. Bueno, Oye, ya, traiga torta. así Aquí hay funciona. una buena pastelería en la esquina de la USACH. Ya, muchas gracias Gonzalo Espinosa, te Muchas vemos gracias a más ustedes. ratito cuando veamos la agenda porque tenemos un tema de reflexión muy importante. Vamos a viajar a Brasil con alguien acá de la casa en un ratito. Bien más. globalizado el ¿Te parece? programa. Campeón de un mundo. Absolutamente. Hasta Vamos a rato una que no, pausa. pero es campeón del mundo. 8:34. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Sé parte de nuestra franja cultural en artes y oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En artes y oficios conocemos más el trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Si usted quiere hablar de dignidad de la política, significa una mezcla de pragmatismo, porque no hay que serle eso tampoco, pero también saber pararse frente a los grandes momentos más difíciles, mantener la cabeza fría y el corazón ardiente y no al revés, como suele pasar, Qué bien. y mirar a largo plazo, no agotarse. Y Lula dio una lección en la Asamblea General de las Naciones Unidas porque fue el que partió, previendo lo que iba a decir el que venía horas después, que se tomó el triple del tiempo que le habían dado, porque es prepo. Sí. La política de la prepotencia. Sí, porque es así, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, pero de esto vamos a conversar, de Lula, de lo que está pasando en Brasil, de la postura de Brasil, no solo en la Asamblea, la postura de Brasil frente a esta incertidumbre global de alteración de los equilibrios de poderes y todo aquello, en las BRICS, y cómo eso tiene que ver con nosotros un poquitito, socio nuestro. Me deja también. presentar a la queridísima ¿Quién va a hablar de eso? Eugenia dos Santos, socióloga académica de la USACH. Le salió lindo, a ver. No sé, va a tener que corregir ella. A ver. Eugenia dos Santos. ¿Está bien? ¿No? ¿Casi? Eugenia, sí. Eugenia, más Un fuerte. 7. Doctora Eugenia. en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid, magíster en Historia de América por nuestra querida Universidad de Santiago de Chile y socióloga por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Por supuesto, también voz muy reconocible de nuestra radio con Ahora da Saudade. ¿Cómo estás, querida Eugenia? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la presentación y siempre es un gusto poder estar con ustedes. Soy también admiradora de esa radio, la amo y amo a todos ustedes y todo ese equipo, así que muy feliz. Somos muy amorosos. Boric y Lula también se quieren mucho. Mucho. Y tienen... Y Trump quiere a Lula. Sí, se enamoró. Tenemos química, lo vio. Fue una mirada. Eso dijo. Tenemos química, dijo. Sí. Pero partamos justamente por lo que decía Alejandro, Eugenia, cómo tú analizas, cómo también interpretas todas las señales que dieron, en particular, al menos 3 presidentes de centro izquierda, ¿no? Por supuesto, Lula en Brasil, Petro en Colombia y Boric en Chile, que realmente yo creo que marcaron un punto de diferencia. Sí, yo creo que las democracias tienen muchas promesas no cumplidas. Y creo que el momento, ¿no?, de extremismo, de negacionismo, de terraplanismo, lleva a las personas a creer que esos discursos son los que se dan, en el sentido de que hoy día pareciera que no deberíamos luchar y entender la capacidad de hablar de democracia, de soberanía. Y creo que Lula y Boric, ¿no?, en el caso Lula, llega a la Asamblea de la ONU con un histórico momento, un hito que se dio en Brasil de la defensa de la soberanía brasileira y también de la democracia. Entonces, creo que el discurso es decir, ¿qué es democracia y qué defendemos? Defendemos la paz, defendemos el multilateralismo, defendemos la soberanía de nuestros países y defendemos la igualdad. Entonces, yo pienso que este contraste y este momento es un momento de mostrar que podemos ser verdaderos o verdaderamente democráticos cuando nosotros tenemos la capacidad de decir qué es la democracia. Y la democracia no es mostrar que uno es mayor que el otro, que uno es menor que el otro y que el poder está en la grandeza, ¿no?, de las potencias más fuertes. Quizás nem hablar metafóricamente ou nem fazer apologia da democracia, mas eu creio que Lula ele ha mostrado o que está passando em Brasil. Nos governos de Lula se permitiu que as empregadas domésticas com cotas pudessem chegar ao aeroporto e viajar, que pudiéramos combater el hambre en un país que había 33 millones de personas que pasaban hambre. Allá estoy hablando del año del primer gobierno de Lula. Entonces, si retomar el programa Hambre Zero, luchar como Lula está luchando y ser el primero que hablar en la ONU, entonces yo creo que acompañado por el presidente de Chile, que también ha demostrado, ¿no?, que no es obsoleto hablar de democracia. Ahora, el discurso de Lula ocurre en un momento muy particular, la presión norteamericana contra Brasil, descarada. No le gustó un juicio contra Jair Bolsonaro, un golpista, y le sube los aranceles 50%. Yo no sé cómo el régimen institucional norteamericano permite esta violación de sus propias leyes, porque lo que está haciendo es violatorio de la Constitución de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos la democracia está muriendo. Con el Trump está muriendo. Pero está además dañando a los otros países. No puede destruir la institucionalidad de Brasil porque un amigo de él, golpista, ha sido condenado en un juicio, en una institución formal. Incluso sanciona al presidente del tribunal. O sea, pero detrás de eso no es los BRICS, no es la lucha contra el surgimiento de este bloque de lo que llaman hoy día el global, el sur global,
que se empieza a levantar como un contrapoder frente al hegemonismo occidental? Bueno, usted habló muy bien, usted tiene una visión bastante global de lo que está pasando con la presidencia de Trump, de las imposiciones de los aranceles a Brasil. Hay que adelantar que Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, se instaló en los Estados Unidos para hacer una campaña contra su propia patria, o sea, su país, para mostrar que havia um atropello a los derechos humanos com a condenação de seu padre. Trump utiliza este hecho para castigar a Brasil, para castigar su soberania e para intrometer-se em sua justiça, que é o Supremo Tribunal Federal. E aqui há vários personagens que aparecem, não? Alexandre de Moraes, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que ha tenido toda uma persecução desde a extrema-direita brasileira. E você utiliza uma palavra muito suave, não? Dessa imposição. Eu digo que o que faz Trump é um chantaje, pois que se Bolsonaro não é condenado, nós não aplicamos esses aranceles à la economia brasileira, 50%, ou a 50%. Pero isso a forma como o Brasil ha enfrentado esta situação ha sido muito dolorosa. ¿Por quê? Porque quando Trump cria essa temática de cambio del multilateralismo e também o cambio de los órdenes mundiales econômicos, ele está cambiando ordem e está chegando e alcançando a las naciones mais débiles. Então, no caso de Brasil, Lula ha enfrentado, o governo de Brasil ha enfrentado, ha dicho que nuestra justicia que vai definir se Bolsonaro é culpável ou não, de acordo a los dossiers e las pruebas que hay sobre el golpe militar e las imágenes que están de lo que foi el 8 de enero. Pero Trump não sabe quanto está prejudicando a economia brasileira, pero ao mesmo tempo quanto está prejudicando a economia de los Estados Unidos. Nosotros somos os maiores produtores de naranja, de cítrico, de café. Nesse sentido, estou falando de los produtos, no Brasil tem outros produtos, tem petróleo, o Brasil é autossuficiente em muitos pontos, mas aqueles pequenos e médios produtores que hoje dia têm que enfrentar esses aranceles estão complicados. Pero sim, o que Trump desatou em Brasil com estas imposições foi a campanha 2026 de Lula, porque a partir do momento que Lula diz Brasil é de los brasileiros, soberania, vamos defender nossa soberania, para que nós chegamos a los anos 60, em que os países eram invadidos por los Estados Unidos, que imponia bloqueios que existem até o dia de hoje, pero sim se desatou uma campanha em Brasil, Lula 2026, que estava aí congelada porque Lula estava preocupado em outras coisas. Lula cumpre 80 anos. Vai chegar em 2026 com 80 anos. 4 anos mais serem 84 anos. Eu espero que ele siga fazendo exercício físico. Ojo que Trump também é ochentero. Sí, pero el estado de Lula es muy distinto de Trump. O sea, espero que podamos chegar, pero nesse caso deste arancel, que não há diálogo. E quando você habla desse multilateralismo, que é o diálogo, é cumprir os acordos, é ver a capacidade que tem cada país, eu creio que é isso o que as democracias globales prometeram em algum momento. Se va a reunir, Trump con Lula, ¿no? No hay fecha todavía pública. Como dijo, semana. Y como dijo usted, él dice que no conocía, ¿no? E creio que ele não conhecia, conheceu a Lula e como que se enamorou quimicamente, pero todo isso, eu creio que essa química é um pouco de ironia. No se juega harto. Él dice en que ese solo sentido, negocia Trump. con los amigos cuando le caen bien. Exacto. Este es el presidente de Estados Unidos. Pues, claro. Para pero que veamos lo folclórico. Aqui vem o último que você dijo, que você dijo que a própria democracia nos Estados Unidos está aí se desequilibrando. Está gobernando por decreto. Exacto. Lo que algunos acá en Chile Eugenia, a ver si nos explica. Perdona, pero yo te hice otra pregunta que está más de fondo. Sí. Detrás
no es Bolsonaro. Bolsonaro no va a explicar por qué Estados Unidos se desafía a la primera potencia latinoamericana. El tema son las BRICS, es el alineamiento de Brasil con un bloque de países donde está China, su enemigo mortal, Rusia, Sudáfrica, entre otros, la India, que también se está integrando, para formar un bloque alternativo al bloque occidental. Occidental, exacto. Exacto, y eso es lo que define la actual coyuntura mundial de la emergencia de nuevas potencias. Algunas de ellas, como Brasil, es potencia intermedia creciendo, otras gigantes como China, la propia India. Pero en ese escenario, porque dice en el discurso Trump, desliza una frase, allá no le va a ir bien, véngase para acá mejor. Exato. Eu creio que, mire, antes de que se criar o BRICS, eu quero ir mais atrás, quando China começa a desenvolver-se. Não sei se vocês se acordam, mas quando se estabelece a partir da Segunda Guerra Mundial, este desenvolvimento e essa potência dominante que será Estados Unidos, se cria um discurso de que quem se vai desenvolver somos nós outros e não os demais. Aqueles que disseram não a esta imposição começaram a trabalhar e começaram a ser inimigos. O BRICS, Brasil, Rússia, Sudáfrica, Índia, não? Que são essas economias emergentes. E não sei se vocês se acordam, mas quando o presidente Boric é invitado a Brasil, invitado à reunião de los BRICS, o que passou aqui com a oposição? A derecha dijo, no vaya, se vai enojar. Se vai enojar, claro. Então, no fundo, eu penso que inclusive o tema de los aranceles a las potências que estão dentro desse grupo significa para Trump não permitir esse desenvolvimento. ¿No? Ese desarrollo de estos países. Entonces, en el fondo, cuando estos aranceles van así a Brasil, obviamente que usted tiene razón. Un punto son los BRICS y otro punto es el juicio a Bolsonaro. Entonces, él juntó esas dos cosas, pero cuando él habla de esa pasión, y que Daniela dice, aquí hay una estrategia política, obvio que hay una estrategia política, porque yo creo que a Trump no le ha ido bien. E não lhe ha ido bem, ¿por quê? Porque se nós nos damos conta da capacidade que ha tenido o Brasil de defender sua democracia, eu creio que o mundo e a comunidade internacional ha visto a capacidade não somente de liderazgo de Lula, mas também de los brasileiros neste apoio a essa defesa. Ou seja, eu creio que o que o Brasil está mostrando é que nós estamos em 2025 e não em 1960. Ou mais adelante, 1970. Eu creio que é isso, ¿no? Para ir finalizando, dos cosas que a lo mejor pueden ser muy buenas señales, Eugenia. Por un lado, lo que tú comentabas del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair. La Fiscalía de Brasil lo imputó este lunes, por coacción debido a sus maniobras para impulsar estas sanciones, todo este tema con Estados Unidos que tú comentabas. Y lo otro que creo que es una muy buena señal y que me gustaría también ahí que, más que nos explicaras, también vieras tu punto de vista de cómo está avanzando en la defensa de la democracia, por supuesto, y generando un referente, el gigante de Sudamérica. Cuando el Senado, de alguna manera, rechazó justamente una enmienda que pretendía blindar a diputados y senadores, o amnistiarlos de alguna manera, que participaron en estos golpes, digamos, ¿no? Sí. O trama golpista del 2022. Mire, lo que hicieron los diputados desde el inicio del juicio a Bolsonaro, los diputados los diputados de la bancada del Partido Liberal y otros partidos que tienen relación con la extrema derecha brasileña. Ellos, primero, se deram uma pataleta, como diz acá em Chile, e criaram um pequeno motim no Congresso. Isso é uma vergonha. E depois que saiu o juízo, com a condena, com o tempo de 27 anos a Bolsonaro, eles impuseram uma emenda que blindava os diputados que haviam cometido crímenes, inclusive poderia haver cometido violação qualquer sexual, e essa violência para o povo brasileiro foi tremendamente forte. El fim de semana, a população saiu às calles a mostrar essa vergonha, porque, no fundo, eles o que queriam era blindar os diputados para poder, assim,
esses imputados saírem livres de suas condenas ou diminuir a condena, o que significa pedir uma anistia a estas pessoas que cometeram delito. Isso é uma vergonha para os brasileiros, pero ayer justo passou na Câmara dos Deputados esta emenda, pero no Senado, depois de toda esta mobilização popular, se encarrou, guardou, se archivou esta emenda. Assim que eu creio que o povo brasileiro está muito atento. Que era constitucional, dijeron desde la Cámara Alta, digamos, homóloga en Brasil. Exato. E creio que aqui também é outra lição que, bueno, tu falaste de lição que o Brasil está dando, Dona Alejandro também. Eu creio que aqui o que se vê é que o povo está atento. Esse povo que a gente crê que é tão increíblemente superficial, ¿no? Desde a perspectiva de uma cultura bastante única, pero quizás depois de 526 anos desde que existe Brasil, é o primeiro momento na história, e eu não sei se temos outros países em Latinoamérica que han tenido o momento que o Brasil ha tenido de condenar a um golpista por el hecho de intentar destruir el Estado de Derecho, en el caso democrático. Sí, porque Trump claro. Él, y Trump podría haber sido también condenado, ¿no? Por incentivar el Capitolio, y eso no pasó. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias como siempre por tu análisis muy interesante desde la sociología, también del conocimiento de causa, nuestra querida académica, por supuesto, voz de la radio, Eugenia dos Santos. Eugenia. Muchas gracias a ustedes. Eugenia. Un gusto siempre. ¿Qué pasó? ¿No era Eugenia? Eugenia. Es que no me sale tan bien como ella. Entonces, muy lindo, muy rítmico. Bueno, gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Vaya muy bien, nos estamos viendo. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a revisar las principales actividades para esta jornada de jueves 25. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Ale, antes de ver las actividades, oye, de nuevo, lo habíamos dicho al inicio, fuimos mufa, lamentablemente. Hace 16 minutos, Metro de Santiago, y un compañero nuestro también, ¿no? El querido productor periodístico Marco Espinosa nos daba cuenta de una situación en el metro. Dice, las siguientes estaciones se encuentran cerradas y sin detención de trenes por persona en la vía. Universidad de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo. O sea, para el sector desde las poniente. 8:36, por supuesto estamos hablando de la línea 1 y solo están disponibles entre los dominicos hasta Estación Central. Después, aquí en la Universidad de Santiago, como decía, hacia abajo no están habilitadas. Lamentablemente, una vez más. Así que pasamos ahí el dato. Revisemos lo que se viene para esta jornada. ¿Te parece? Veamos qué se viene. Pues cuénteme, usted tiene la agenda ahí a mano. 11:25 horas de Estados Unidos, 12:25 horas de Chile. El presidente de la República, Gabriel Boric, junto al presidente del Senado, Manuel José Osandón, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, sostiene reunión bilateral con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Bueno, y en las mismas Naciones Unidas, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, interviene telemáticamente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas tras 3 días de intervenciones en las que líderes de todo el mundo han pedido el fin de la ofensiva israelí y la creación de un Estado palestino. ¿Y qué va a pasar hoy día en la noche? Cuéntame tú, que te gusta el fútbol. Eso. Estuvo bien apasionado anoche. Está encendido el ambiente allá en La Serena. Y dejaron un montón de destrozos igual los hinchas de la U. No aprendieron nada de lo que pasó en Argentina, parece, ¿no? No aprendieron nada, no hay caso. No hay caso. No hay caso. A las 21:30 la U de Chile se juega frente a Alianza de Lima sin público por el mal comportamiento de las barras. Sí, sigan destruyendo sus clubes nomás. Ayer fue, sí, ¿no? Se están destruyendo los clubes. En fin, vamos con los resultados de la pregunta del día. La oposición rechazó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU y le preguntamos a nuestro público qué le parece esta situación. ¿Cómo nos fue? 7% sostiene que es parte del derecho legítimo a opinar. Un 14% dice que es impericia política, es perder la oportunidad. Un 79% dice que es mezquindad política. Política chica. ¿Ve?
¿Ves? El menudeo que tú señalabas. El rasquerío, podría decir yo. Hoy la temperatura bastante agradable, 14 grados a esta hora, esperamos 24 y recuerden ahí actualizar, sobre todo en las redes sociales, se mantiene lamentablemente esta situación en el metro de Santiago. Funciona solo de los dominicos a Estación Central porque de Universidad de Santiago a San Pablo no hay detención de trenes por persona en la vía. Eso sería, pues. Pero viene Rodrigo Alcaíno. Exacto. Enlace USACH. Y nosotros dos, tenemos hasta el lunes. Una pauta espectacular ahora. Pero sí, pero usted vuelve el lunes. Tómese clase. No, pero diga que vuelve el lunes, que el mañana lunes estoy se de va de vuelta. carrete. Voy al norte, allá en el norte grande. Ahí voy. De carrete. Y eso va a ser 50 años de egreso. Pero te van a reemplazar súper bien reemplazado. No, eres irreemplazable. Eso me gusta. Viene la juventud a acompañarme mañana. No la madurez, no la trayectoria. Ya, nos vamos, nos fuimos. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.